Vamos a meternos en lo que tiene que ver con la agenda internacional y lo que pasó en el día de ayer en el Uruguay, las elecciones que consagraron a Yamandu Orsi como el nuevo presidente del Uruguay. Para eso vamos a hablar con Juan Sánchez, economista, y que nos cuente todos los pormenores que tuvo la elección y el día eleccionario. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás vos? Bueno, vamos a tratar Bien, de hablar un poco de todo, ¿no? Sobre todo de cómo fueron los comicios, cómo fue el día de comicios. Si querés, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida nos conectamos dale, para detallarnos todo lo que dale, pasó en Uruguay. Una pequeña pausa y ya dale. volvemos. Nos metemos de lleno entonces en las elecciones del Uruguay con Juan Sánchez, nuestro economista y amigo del otro lado del charco. Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo andás? ¿Cómo fue este domingo electoral? Contame un poquitito los pormenores. Si la veda era hasta 8:30, ¿cuándo se enteró el Uruguay del nuevo presidente? Bueno, la jornada fue muy tranquila, el movimiento en la calle es como seguramente sucede allá, pero es más que nunca. Es como un día entre semana, pero intenso y a las 3 de la tarde. O sea, es mucha intensidad, mucho movimiento de coches, eh, pero mucha tranquilidad, no hubo ningún incidente. Y se cerró, como habíamos hablado, a las 7:30. Hasta las 8:30 no se pudieron dar números, pero el cambio, nosotros, ¿te acordás? Habíamos hablado de que seguramente una hora y media después ya íbamos a tener algún resultado, como mucho a las 10 de la noche. Bueno, se adelantó. Lo que pasa es que pasó lo que era una alternativa, una de las alternativas que habíamos manejado, que la diferencia fuera mayor a la que se había Claro, imaginado. el boca de urna Y efectivamente, que era fácil si había 2 puntos de diferencia. En realidad, 4, porque son 2 puntos hacia un lado y sí. hacia el otro. ¿Pensaban que iba a ser más justa todavía la elección en Uruguay? Bueno, yo lo había comentado la vez pasada, la semana pasada contigo. Para mí iba a ser menos justa de lo que se creía. Creo que había una expectativa de la coalición, o sea, que el actual gobierno, de que fuera más justa, pero la verdad que los datos estaban dando esa pérdida desde la primera vuelta en el caso de la coalición como de un 5 o un 7% de pérdida de que no pueden retenerlo. Eso se da, digamos, históricamente en elecciones de este tipo, según lo que dicen los expertos, y a su vez en lo que es un partido único, porque la ventaja del Frente Amplio es que era un partido único, decíamos que tiene un programa, a pesar de que el otro, la coalición acordó un programa único, pero en unos días, pero lo otro, digamos, es un partido único que tiene ventajas, además, desde el punto de vista de cómo se recuentan los votos para el Parlamento, quedó demostrado. Pudieron lograr la mayoría, digamos, en el Senado. Claro. En diputado no se pudo porque había, digamos, eh, un partido nuevo que comentamos, de Gustavo Salles, Identidad Soberana, que logró, digamos, 2 diputados. Por lo tanto, digamos, no se podía, no lo pudieron lograr y no hay mayoría en el Senado. Yo creo que antes de lo que nosotros habíamos hablado, 9:30 ya estaban, y un poco antes también, ya habían tirado los primeros números. Es más, cuando empezaron a tirar los primeros números, que fue a las 8:30, que estaba todo el mundo esperando, todos los canales,
ya tiraron la primera proyección y es sobre base de encuestas, pero claro, como habíamos hablado, son encuestas sobre datos muy reales y además son encuestas grandes sobre movimientos de gente antes de votar y a veces con encuestas ya a nivel de escrutinio. Entonces ya hacen Claro. un muestreo, van a determinarse mesas y ahí tienen una muestra casi, no digo perfecta porque eso no existe, pero es mucho menos margen de error, tenía 1% lo que podían dar. Entonces, prácticamente, los primeros anuncios ya daban lo único que hizo después, los minutos que siguieron, fue confirmarlo. Pero ya esa diferencia era ilevantable. Juan, una situación que venimos hablando entre vos y yo y con nuestros televidentes es que no hay una marcada grieta en el Uruguay. Pero sin embargo, luego del triunfo de Acer, de Yamandu Orsi, vi muchos comentarios acerca de la vuelta al retroceso, de un pueblo que no sabe votar. ¿Se acrecentó la grieta? No, no, lo que pasa es que las redes, también yo me informo, me nutro con los que saben, los politólogos y los sociólogos, y he escuchado muchas cosas estas horas. Ellos explican que las redes son mucho más virulentas que lo que son realmente. Por ejemplo, los dos, tanto Orsi, que ganó, como Delgado, en su discurso, cuando reconoce la derrota, y Orsi cuando abre, digamos, tiende, digamos, la mano, fueron muy conciliadores ambos. Ellos tienen una característica de ese tipo que realmente es una cosa que uno, la verdad que le da un cierto orgullo, digamos, que en Uruguay exista ese tipo de talante. Pero claro, en las redes hay mucho, creo que la tristeza que tienen muchos militantes y además en las redes es bravísimo. Ahora estaba escuchando lo que son los trolls, digamos, ahí en Argentina y, digamos, los Sí. equipos, la guarda pretoriana, digamos, acá no tiene nombre, porque ustedes son muy creativos, pero hay un grupo de gente que a las redes va y va con todo. Bueno, Y además lo vemos en los grupos. sí, Yo tengo grupos de todo tipo, claro. grupos que pertenecen a gente del Frente Amplio mayoritariamente, otros que son mayoritariamente o casi exclusivamente, digamos, de gente de la coalición, y la verdad que las cosas que se dicen ahí no son repetibles. No, No son razonables y no son repetibles. tampoco se sintió el aplauso de este lado del charco, ¿no? El presidente Javier Milei no ha sido demasiado efusivo y también esto repercute en estas redes que vos decís respecto a Claro. la izquierda ganando en un país con mucha tranquilidad económica como el Uruguay, pero Sí, muchos de claro. las críticas era volver a tiempos pasados donde Uruguay no era un país próspero. Sin embargo, te pregunto, Juan, ¿por qué ganó Yamandu Orsi? Bueno, ahí hay un montón de comentarios que básicamente es propio, digamos, de mucha gente que está en redes y tiene una versión, digamos, un poco demasiado exagerada. Uruguay tuvo gobiernos del frente por 15 años, y la verdad que fueron 3 gobiernos consecutivos y el último tuvo problemas complicados desde el punto de vista, digamos, de algunas cosas que no estuvieron muy bien, desarreglos de conducta en la parte de los gobiernos, desgaste y además temas que el ciclo económico tampoco ayudó y algunos desajustes o malas decisiones. ¿Por qué este gobierno tuvo la pandemia, la sequía y alguna cosa más, logró corregir estas cuestiones y logró revertir después de una caída con la sequía y con la pandemia, logró revertir, aumentar el Producto Bruto en forma bastante importante, tipo 3 y pico por ciento, bajar el déficit, después lo volvió a los mismos niveles, pero recuperó el empleo y el salario. Creo que hay una cuestión, digamos, puede ser de empatía con determinados sectores. Una de las cuestiones que estaba instalada es que había más empleo, el salario real, ¿qué pasó? El salario real cayó durante los primeros 2 años y medio. En cambio, con el Frente había aumentado en los 15 años un 80% de salario real. Entonces, el Frente hizo hincapié en esto, que la verdad que fue real. Uno puede decir, bueno, fue la pandemia, pasó en otros lados, Claro, los sindicatos estuvieron de acuerdo con eso,
digamos, de acordar que en el año de la pandemia, pero bueno, se alargó un poco de más y cuando se empezó a recuperar el salario real, porque el gobierno se dio cuenta de que con ese esquema no iba a llegar, digamos, lejos, y porque además era lo que seguramente tenía, era un objetivo de política, empezaron a recuperar, lo hicieron bien, pero relativamente tarde. Esa es una cuestión. La otra es la seguridad social. Se metieron también en una decisión sobre seguridad social que es la tumba de los cracks, dicen acá. Y la verdad que tiene bastante de eso, porque tenés que discutir si la gente se jubila a los 60 Claro. hasta ahora se jubilaba a los 60. Lo que se hizo es una reforma gradual, pero que en realidad termina con jubilándose la gente a los 65. Y el Frente Amplio hizo hincapié es que esto lo paga solamente la gente, o sea, los trabajadores o los jubilados, tratando de alargar el periodo de que trabaja. A su vez no se modificó la parte tributaria, con lo cual no hay fuentes de ingreso adicionales aplicando impuestos en algunos sectores para poder financiar esto, que no se habían tomado tampoco otras alternativas, como que en el futuro va a haber mucho más inteligencia artificial y va a haber menos empleo, Claro. entonces hay que hacerle pagar a la inteligencia artificial los empleos que no calzan. Yo creo que la aplicación viene más para el lado de que la gente, en general, hay 500.000 personas que ganan menos de 25.000 pesos. Ahí Y eso lo pensaba, explicó, creo que... claro, ahí Entonces, sí. ¿sabes qué pensaba, Juan? Porque ni Estados Unidos, ni la Argentina, ni el Uruguay pudieron mantener gobiernos que transitaron la pandemia. Te lo pregunto como economista. Ah, mira. Es difícil transitar la pandemia porque, claro, las decisiones económicas y la recesión que genera el cerrar el consumo es muy difícil de recuperar. ¿Sentís que Uruguay votó con el bolsillo? Lo que pasa es que ahí yo tengo una pequeña, ahí sí me pongo ya no como, yo me pongo como economista. Yo creo que lo que pasó es que, dado que había una pandemia, algunas cosas se debieron hacer hecho de menos. Por ejemplo, hubo una ley de urgente consideración, la que llamaron la LUC, que tenía más de 400 artículos. Yo entiendo que fue casi una obsesión, digamos, hacer eso después digamos, de una pandemia, y lo de la seguridad social también. Tendría Claro. que haber sido un poco más moderado, no tirar tanto de la piola. O sea, cuando te toca una pandemia, tenés que considerar, hubo algunos economistas, colegas con los que discrepé, y que en particular en planeamiento, nosotros tenemos una cosa que se llama Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Hubo un recorte de 15% de gastos, que en definitiva, digamos, fue demasiado al barrer, y en definitiva a la gente no le cae del todo bien. O sea, nos cae a nosotros bien, a los Claro. economistas, porque cerramos los números, pero a la gente no le cae bien. Y a la larga la gente, digamos, es la que define, digamos, las elecciones. No somos los economistas los que definimos las elecciones. Ahí cuando hablamos de Yamandu Orsi, ¿podemos encasillarlo como un dirigente realmente de izquierda o es que la derecha está demasiado hacia el otro lado? Mm, Qué buena pregunta. Mira, tengo por algún asunto, proyecto privado, etcétera, he tenido la necesidad y la oportunidad de contactarme con tanto los dos, con Delgado como con Orsi. Los conozco personalmente y los he visto accionar en reuniones. Delgado es un tipo muy dialoguista, lo es también, perdón, Orsi, que es el que... Delgado también lo es. Son los dos, tienen ese perfil, por eso a mí me gusta mucho lo que nos tocó, dos candidatos a presidente con ese perfil. A mí me parece muy positivo. En el caso de Orsi, es un hombre que fue secretario de la Intendencia de Canelones. La Intendencia de Canelones es probablemente la más completa. Está la de Montevideo, que tiene más gente, pero la segunda con más gente es Canelones. Y además tiene toda la complejidad, porque tiene toda la parte de turismo, tiene la parte industrial, tiene la parte vitivinícola, tiene la parte de las huertas, tiene todas las alternativas que puede tener. No es un gobierno nacional, pero se le parece bastante. Él fue secretario en 2 periodos consecutivos, donde ganó el Frente, secretario general, y después fue intendente 2 veces, 2 periodos consecutivos. Quiere decir que tiene 20 años en una gestión donde hay que decir muchas cosas. Y la Intendencia de Canelones, además, tuvo, no sé si el tino o, digamos, quizás, digamos, con muy buen criterio, utilizó un mecanismo
que después de la crisis Uruguay, yo lo hemos hablado, el fideicomiso. Si bien los mexicanos lo tenían hace 80 años, Uruguay solamente apareció a partir de la crisis y fue Claro. una gran cosa. Entonces, este mecanismo lo usó mucho la Intendencia de Canelones que estaba muy deficitaria en la década de los 80 y fines de los 90 para retomar y poder hacer mucha obra con el instrumento de fideicomiso. Y lo usaron muy bien. Igual, además, tienen zona franca como el Parque de las Ciencias, que tiene, incluso hay empresas argentinas importantes, Urufarma, etcétera, que son empresas internacionales que se instalaron en Uruguay y tiene todo el abanico de alternativas. Claro. Y eso te lleva a tener que gestionar con inversores, atraer inversores. Me acuerdo de cuando nosotros trabajamos para Uruguay 21 durante como 10 años, los otros que iban a la par nuestra eran los de la Intendencia de Canelones. O sea, había una agencia como la de Uruguay 21 que era la agencia de la Intendencia de Canelones y viajaban con nosotros a China, a Corea, a Europa, a Canadá, a Estados Unidos. O sea, ellos tenían una cierta modernidad que no se notaba salvo a la gente que conocía un poco más. Un mini Uruguay. Juan, exactamente. Para la próxima, quiero que me cuentes toda la transición. Sabemos que son muchos los meses que va a existir de transición hasta que asuma Yamandu Orsi, pero quiero saber qué va a pasar, cómo se estila la elección del gabinete, si hay novedades, cuáles son los pasos a seguir de acá a la asunción del nuevo presidente del Uruguay. ¿Te parece, Juan? Muy bien. Gran abrazo. Bueno, pues igualmente.